Una de las problemáticas que tenemos aquellos que jugamos en móviles es el odiado lag, que hace que las partidas en cualquier juego en línea sea un tormento. Por eso, el día de hoy, les diré qué es y cómo resolverlo. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Vayamos al grano. ¿Qué es el lag? Bueno, literalmente se traduce como retraso, y en los videojuegos de manera sencilla es el tiempo en que vemos las acciones de nuestros personajes. Entre más lag tengamos, más tarde veremos las acciones que realicemos. En juegos multijugador, sobre todo en los shooters, es común que por momentos veamos a nuestros enemigos aparecer y desaparecer de un lado a otro, o que vayamos corriendo hacia un punto, pero segundos después vernos en el mismo lugar del principio, para segundos después aparecer en otro lado haciendo ve tú saber qué cosa, lo que arruina nuestra experiencia. Pero ¿por qué se da el lag? Bueno, puede deberse a muchos factores, desde que tu red sea muy inestable o esté siendo sobresaturada, por ejemplo, que haya muchos dispositivos conectados consumiendo el ancho de banda, que los servidores del juego en cuestión sufran saturación o que tu equipo no procese bien la información generando el retraso o el lag. ¿Se puede hacer algo al respecto? Sí, pero depende de la causa que provoque el lag. En el caso de la inestabilidad de red, hay muchos factores involucrados, desde el clima, tipo de conexión de tu router a tu teléfono, cuántos dispositivos estén conectados a tu red y qué estén haciendo, y si es en estos casos, lo que puedes hacer es estar lo más cerca de tu router posible, además de evitar jugar a la hora en que todos usan la red de tu casa, sobre todo si acostumbran a usar sistema de streaming, que son los más demandantes. Por ejemplo, en las noches es más fácil tener una mejor experiencia en tu juego. En el caso de los servidores del juego, aquí no hay mucho que hacer al respecto, ya que es una cuestión ajena a ti, pero puedes aplicar la misma que te acabo de mencionar. En las noches o mañanas hay menos afluencia de jugadores, lo que hará que los servidores tengan menos información que procesar. Y por último, en el caso de procesamiento de tu equipo, y aquí es donde entra la razón del video. Si buscas en la Play Store o en tu buscador de confianza cómo eliminar el lag en cualquier juego, aparecen aplicaciones que entre comillas aceleran el poder de tu teléfono, los llamados Game Booster, o están otros que limpian tu equipo de basura que según ellos lo vuelven lento. Spoiler: ninguna de estas supuestas aplicaciones funcionan, y por si fuera poco de que mienten, muchas han aparecido con troyanos o malware que en lugar de potenciar tu teléfono lo llenan de basura publicitaria que solo lo vuelven más lento de lo que ya estaba, además de que muchos juegos prohíben el uso de estas apps, ya que al ser una app que modifica el funcionamiento, algunos títulos con sistema antitrampas detectan estas apps y pueden ser considerados como trampas, lo que hará que te baneen por usar hacks. Verán, muchos equipos de gama media en adelante ya vienen una aplicación instalada que ayuda en la parte de los juegos. Estas aplicaciones nos ayudan con la experiencia limitando el uso de memoria RAM, notificaciones y opciones de brillo en la pantalla y demás, pero en sí poco tienen que ver con la potencia. Lo que define la potencia de un teléfono es su procesador. Para saber si tu equipo puede con el juego en cuestión, tienes que ver los requerimientos mínimos del mismo, compararlos con las de tu teléfono y de esta manera sabrás si el lag viene porque tu equipo no puede con la carga de datos. Muchas veces el lag o congelamiento que tengamos se debe a una mala optimización, sobre todo en dispositivos Android, que son los que más sufren de este problema, y en ocasiones, aunque tengamos una buena conexión y tengamos un buen dispositivo, el juego no está bien optimizado, lo que provoca el lag. Ahora, está una opción extra, y esa es la de opciones de desarrollador. Esta opción es solo para Android, y en ella podemos tener acceso a funcionamientos extra que hacen un poco más potente nuestro teléfono. Activarla es muy sencillo, solo te vas a ajustes acerca del teléfono y le das unos cuantos toques al número de compilación. Y te aparecerá un mensaje de que ya eres un desarrollador. Te vas a ajustes nuevamente y ahora te aparece esta opción. Ahí puedes limitar a que solo funcione una aplicación por turno, modo estricto y modo de mejora visual. Estos modos son muy específicos, por lo que debes tener mucho cuidado en qué le mueves. Si no sabes qué tocar, no toques nada. De lo contrario, puede que cambies algo que puede destruir tu teléfono internamente. Además de que esto no garantiza una potencia exagerada, solo le eleva un poco y administra mejor tu memoria RAM. Y si aún con estos ajustes el juego te sigue corriendo igual, o de plano no te corre, lamento decirte que no hay nada que hacer al respecto. Queda cambiar de equipo, lo cual pues
Aunque no lo creas, es muy normal. Recuerda que los juegos, así como cualquier sistema operativo, con cada nueva actualización se vuelven más exigentes y pesados, por lo que necesitan más poder para poder correr de la mejor manera. Así que, ahí lo tienes. La explicación de qué es el lag y cómo lidiar con él en lo posible. Lamento decirte que no existe ninguna aplicación que le dé más RAM a tu teléfono, lo vuelva más potente o los falsos antivirus que disque limpian. La mayor parte de esas aplicaciones entorpecen a tu teléfono y lo perjudican, más de lo que lo ayudan, para que tengas cuidado con lo que instalas. Además, para que no seas presa de estafas o algo mucho peor. Yo soy su tío Kruger deseándoles buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima.